Buenos días, papitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, la Millanina. El día de hoy vamos a realizar la explicación del capítulo 13. Sí, chicos, el día de hoy nos toca la explicación del capítulo 13 de personal social, mis niños. Sí, entonces te voy a dar tiempo, como siempre, de que cojas tu libro y nos vayamos al capítulo 13. El día de hoy vamos a hablar del Tahuantinsuyo. ¿Sí, chicos? Bien, entonces, todos listos que vamos a empezar la hermosa explicación del Tahuantinsuyo. Hoy día vamos a hablar de los incas, chicos. Sí, de los incas. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, vamos a empezar a conversar sobre el Tahuantinsuyo. Ahora vamos a hablar de los incas. Sí, chicos, ustedes saben que el gran imperio de los incas fue llamado el Tahuantinsuyo. Era el Tahuantinsuyo. Cuando se funde el imperio de los incas, recibe el nombre del Tahuantinsuyo. Sí, mis niños. Entonces, vamos a empezar a hablar de Tahuantinsuyo. El capítulo 13 es el Tahuantinsuyo. Bien, entonces todos listos, vamos a empezar. Bien, todos con sus libros. Como siempre, yo voy explicando, voy mostrando las imágenes para ir conversando. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar. Bien, vamos a ver. El Tahuantinsuyo dice, ¿no? A lo largo del paso del tiempo, en el antiguo Perú, dice, solo 3 sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente, dice, para ser consideradas como grandes civilizaciones. Sí, chicos, 3 civilizaciones solo alcanzaron desarrollarse, dice. Es por eso, sí, que alcanzaron un gran desarrollo. Vamos a ver cuáles fueron esas 3 grandes civilizaciones, ¿sí? Bien, fueron la primera civilización que se desarrolló, fueron los aztecas, sí, los aztecas, seguidos de los mayas, ¿sí? Los mayas. Y por último, ahí a la par, sí, casi a la par, casi en el mismo tiempo, también se desarrolló la tercera civilización. ¿Cuál? Bien, la de los incas, chicos. Sí, la de los incas. Sí, mis niños preciosos. Los incas formaron un gran imperio, grande, territorios extensos, chicos. Los incas, mis niños. ¿Sí? Los incas nos dejaron muchas cosas, ¿sí? Un legado muy grande, cultural, para todos nosotros, ¿sí? Para saber que ellos estuvieron presentes. Vamos a ver qué legado cultural nos han dejado, ¿sí? Los incas. ¿Sí, mis niños? Muy bien. Entonces estamos observando que hace muchos años solo 3 civilizaciones, dice, alcanzaron desarrollarse, ¿no? Muy bien. Entre ellos fueron los mayas, los aztecas y los incas. Los incas nos han dejado un gran legado cultural, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta y observemos que ellos estuvieron presentes. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Los incas habitaron los países de América del Sur. Sí, los incas, chicos, tuvieron grandes territorios. Sí, alcanzaron grandes territorios en América del Sur. Se expandieron. Los incas estuvieron por muchos territorios. Sí, en muchos actuales países, ¿no? De ahora, ¿no? Que ahora vamos a ver qué países en la actualidad fueron los antiguos territorios donde vivieron los incas. Sí, vamos a ver. Dice, los incas habitaron los países de América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Sí, chicos, vamos a ver. Miren, todos estos territorios habitaron los incas. Sí, bueno, ahora en la actualidad son los países de Argentina, ¿sí? Bolivia, Ecuador, Colombia, bueno, y Perú. Bien, en todos esos territorios que ahora estamos viendo en la actualidad, los nombres de los países, ¿sí? De la actualidad, en esos países, en esos territorios, ¿sí? Ahí habitaron los incas por toda América del Sur y formaron un gran territorio llamado el Tahuantinsuyo. Bien, entonces
todo ese territorio que tenían los incas, donde ellos habitaban, se llamaba Tahuantinsuyo. Claro, ahora son los actuales países de Argentina, Perú, Colombia, ¿no es cierto? ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, en esos países antes vivían los incas. Bien, hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, todos esos territorios, ¿cómo se llamaban? Se llamaban Tahuantinsuyo, donde vivían los incas. Bien, vamos a continuar leyendo y explicando. Bien, vamos a seguir. Dice, teniendo así un gran dominio sobre la región andina sudamericana. Bien, estaban organizados en lo social bajo una estricta jerarquía. Jerarquía, o sea, vamos a ver quién era el que gobernaba, quién era el que mandaba, quién era la máxima autoridad. Eso es jerarquía, ¿no? Vamos a ver quién era la autoridad en el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Vamos a seguir. Llegaron como un pueblo pequeño desde el altiplano, dice, hasta el Cusco, ¿bien? Donde se unieron a otros pueblos alcanzando más poder e importancia. Dice, en el gobierno de Pachacute, sí, el Inca Pachacute, chicos, fue un Inca que expandió el territorio. Sí, el Inca Pachacute, chicos, fue el que expandió el territorio hacia todos esos países, ¿sí? De la actual América del Sur. Sí, el Inca Pachacute venció a los enemigos de los incas, que eran los chancas. Los chancas siempre peleaban con los incas. Entonces el Inca Pachacute, cuando le ganó a los chancas, pudieron los incas extender su territorio, porque los chancas no querían que avancen los incas, no los dejaban, sí, ocupar territorios, los chancas. Pero cuando los incas vencen a los chancas, entonces el Inca Pachacute se empezó a extender, a ir más allácito, más allácito, más allácito, y empezó a irse por todos los países de América del Sur. Sí, cuando el Inca Pachacute venció a los chancas, empieza la extensión de todo el territorio de los incas, por todos esos territorios de los actuales países de América del Sur. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Dice, en el gobierno de Pachacútec, entonces el territorio empieza a extenderse y a fortalecerse muy bien y se convierte en el gran imperio de los incas. Bien, hasta ahí estamos observando y escuchando cómo surgió el gran imperio de los incas llamado el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Y quién fue el inca que extendió todo el gran territorio de los incas, ¿no? ¿A quién venció? Porque ¿quién no nos dejaba avanzar, sí, para obtener más territorio, sí? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, volteamos la hojita para seguir conversando. Bien, vamos a seguir. Bueno, antes de continuar, les voy a mostrar más de cerca el territorio del Tahuantinsuyo. Bien, miren. Este era el Tahuantinsuyo. Muy bien, aquí estamos observando todos los territorios que llegó a extenderse, sí, en el imperio de los incas. Como ustedes ven, están llegando hasta Colombia, sí, Ecuador, sí, Argentina y una parte está de Chile. Bien, el Tahuantinsuyo, chicos, se dividió en 4 suyos, ¿sí? O sea, 4 regiones. Sí, chicos, el Tahuantinsuyo, Pachacute, del Inca Pachacute, el que venció a los chancas que le estoy diciendo, sí, porque los chancas no dejaban que el territorio se extendiera, que se vaya más allácito, más territorio, sí. Entonces Pachacute divide al Tahuantinsuyo en 4 regiones, sí, en 4 regiones, a las cuales llamó Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, como ustedes están observando aquí. Sí, 4 regiones. Sí, 4 regiones. En 4 regiones fue dividido el gran imperio de los incas. Lo divide en 4 suyos. 4 regiones o 4 suyos. ¿Sí, mis niños? Bien, ahora sí, vamos a pasar a hablar de cómo estaba organizada la sociedad de los incas, cómo se gobernaba el gran imperio de los incas, el Tahuantinsuyo. Vamos a ver en la jerarquía, les estoy hablando de jerarquía, quién era el que mandaba, ¿no? La jerarquía. Vamos a ver qué era la jerarquía. A ver, pero ¿qué es la jerarquía? Vamos a ver. Le vamos a dar un ejemplo. En tu casa,
la jerarquía. Vamos a ver. ¿Quién es la cabeza de la familia? El papá, ¿no es cierto? Entonces luego sigue la mamá y los hijos. Entonces en la jerarquía siempre va papá. Bueno, si no está papá, por A o B, está mamá y luego siguen los hijos. Este es un ejemplo. En el colegio, la jerarquía. ¿Quién es nuestra jerarquía? La directora, ¿no es cierto? Entonces nosotros los profesores estamos después de la directora y luego vienen ustedes los alumnos. Entonces la jerarquía es, estamos viendo quién es la persona que nos cuida, quién es la persona que nos protege, quién es la persona que nos dice las cosas que nosotros debemos realizar y nosotros debemos obedecer, ¿sí? Todas las indicaciones que nos da la persona que está siempre arriba, en la cabeza de la jerarquía, arriba, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí vamos entendiendo qué es jerarquía. Entonces hemos visto la jerarquía en casa, la jerarquía en el colegio, es un ejemplo. Ahora vamos a ver la jerarquía en el Tahuantinsuyo. ¿Quién creen ustedes que era la cabeza del Tahuantinsuyo? El jefe, la autoridad, la jerarquía, vamos a ver, de los incas. ¿Quién creen ustedes que era? ¿Quién? El Inca. Bien, vamos a leer y luego vamos a observar nuestra pirámide. Luego vamos a ver nuestra pirámide. ¿Qué quiere decir esa pirámide? ¿Sí? La vamos a escuchar todos juntos. Bien, vamos a ver. El Inca pertenecía a la realeza. Él era el jefe máximo. Sí, chicos, el Inca era el jefe máximo de todo el Tahuantinsuyo. Sí, niños, el Inca era considerado el hijo del sol, el que había creado el mundo. Entonces el Inca era el Zapa Inca, lo máximo, el superpoderoso, sí, chicos. Bien, considerado hijo del sol. Bien, a este grupo le pertenecía al grupo de la realeza, porque el Inca estaba en la realeza, ¿sí? Estaba su esposa, que era la Colla, su hijo, que era el Auqui. Vamos a ver. Estamos aquí observando. Aquí está la realeza. Sí, la realeza es la cabeza de la jerarquía del Tahuantinsuyo. En la realeza, ¿quién estaba? El Inca, su hijo, el Auqui, que iba a ser el heredero, ¿no?, del trono cuando el Inca muera. El que hereda es su hijo. Al hijo del Inca se le decía Auqui. A la hija, ¿sí? Y a la esposa, ¿sí? Entonces, ¿quién pertenecía a la nobleza? Estaba la esposa, que era la Colla, ¿sí? El Inca, el Auqui y también la hija del Inca, ¿no?, que era la princesa, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿quién pertenecía a la nobleza incaica? Su panaca. La familia del Inca se le llamaba panaca, ¿sí? ¿Quién pertenecía a la panaca? El Auqui, la Colla y la princesa, ¿no? Y el Inca, por supuesto. Ellos eran de la realeza. Bien, en casa tú también tienes tu panaca, ¿sí? Tu familia, papá, mamá y ustedes, la panaca. Bien, la panaca del Inca era la Colla, el Auqui y la princesa si es que había una hija, ¿sí? Muy bien. Entonces, ellos forman parte de la realeza. Bien, vamos a ver. ¿Estamos aquí? Entonces estamos observando aquí la realeza. En la realeza estaba el Inca, la Colla, el príncipe que era el Auqui, ¿no? O la princesa si es que había una hija del Inca. Bien, ahora vamos a ver la nobleza. Bien, ya observamos a la realeza. Ahora le sigue la nobleza. Debajo del Inca, vamos a ver quién está. Vamos a ver. En la nobleza, chicos, habían dos clases de nobleza, como ustedes ven. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre. ¿Qué quiere decir sangre? Que es tu familia directa, ¿no es cierto? Bien, en la nobleza de sangre estaba la familia del Inca, ¿no? Del Inca. Bien. Tenemos de repente a los hermanos del Inca, el papá del Inca, o puede estar por ahí la mamá del Inca. Entonces, la nobleza de sangre era la familia del Inca. Sí,
También estaban por ahí algunos jefes, ¿no? De repente, los jefes que cuidaban al Inca, ¿no? Los jefes de los guerreros del Inca, ¿no? Bien, ellos pertenecían a la nobleza de sangre, directamente los familiares del Inca, los hermanos, los tíos, los padres y algunos jefes de los guerreros del Inca, ¿no? Que cuidaban al Inca. Bien, solamente el Inca era de la realeza con su familia, su panaca. Y la nobleza de sangre, acuérdense, sangre es porque es tu familia, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí está algunos, ¿sí? Vamos a ver, en la nobleza tenemos la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Bien, entonces ya hemos visto la nobleza de sangre. Vamos a ver quiénes son las personas que están en la nobleza de privilegio. Muy bien, vamos a observar. La nobleza de privilegio. Vamos a ver aquí, ¿sí? Aquí están las personas, ¿sí? Que el Inca destinó a pertenecer aquí a la nobleza de privilegio. Eran personas muy inteligentes, ¿sí? Eran, ¿sí? Los guerreros, algunos guerreros, los curacas. Los curacas eran los maestros de la época de los incas. Sí, mis niños, ¿sí? Ellos pertenecían a la nobleza de privilegio, ¿sí? Algunos estaban destinados a servir al Inca, ¿sí? Sus oidores, los que lo cuidaban al Inca. Ellos eran de la nobleza de privilegio, no de sangre. Aquí en la nobleza de privilegio, chicos, no estaba la familia del Inca como el hermano, el tío, el abuelo, no. Aquí estaban los curacas, que eran los profesores de la época de los incas, sí, algunos guerreros también, sí, y algunos sirvientes del Inca. Bien, ellos pertenecían a la nobleza de privilegio. ¿Sí, mis niños? Muy bien. Vamos a seguir. Bien, hemos visto ahora la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, ¿no? Gente inteligente. La nobleza de privilegio eran muy inteligentes. Bien, pero también estaba el pueblo, ¿no? Ya vimos a la realeza donde está el Inca con su familia, su panaca. Y también estaba el pueblo, ¿no es cierto? Bien, ya está la nobleza, ¿sí? De sangre de privilegio y ahora viene el pueblo. Bien, pero el pueblo, chicos, estaba dividido también en 3 clases. Sí, vamos a ver en qué clases se había dividido al pueblo. Bien, vamos a ver nuestra pirámide. Como ustedes ven aquí, sí, el pueblo tenía a los Hatunrunas, a los Mitimaes y a los Yanaconas. Sí, mis niños, vamos a ver. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a ver primero los Hatunrunas. Miren, ellos son los Hatunrunas. Ellos eran los campesinos del pueblo. Sí, el Inca los respetaba mucho. ¿Por qué? Porque ellos eran los que producían el alimento. Sí, entonces ellos eran los campesinos del pueblo. Nunca se olviden, los Hatunrunas eran los campesinos del pueblo. Y el Inca los protegía y los cuidaba, porque ellos eran los que cultivaban y los que producían el alimento para el imperio de los incas, sí, para el Tahuantinsuyo. Sí, mis niños, ellos eran los campesinos del imperio, los Hatunrunas. Y también tenemos a los Mitimaes. Ellos eran los Mitimaes. Miren, chicos, ellos son los Mitimaes. Sí, ellos eran un grupo de personas que los llevaban de un lugar a otro, los trasladaban de un lugar a otro para colonizar lugares. Sí, mayormente eran esclavos, eran, ¿no?, guerreros, sí, vencidos en guerras contra otros pueblos. Sí, ellos eran los Mitimaes. Levántate, tenemos que ir a un lugar. Y se levantaban. Vamos, nos trasladamos, dice el Inca, y los llevaban a otro lugar, sea para trabajar en algún pueblo, sí, que el Inca había conquistado, o para colonizar ese lugar, para que vivan ahí y hagan alguna clase de trabajo. Sí, mayormente eran los esclavos o guerreros que habían sido vencidos de repente, el Inca había sostenido alguna lucha con otro pueblo y
los guerreros que habían sido vencidos eran capturados y llevados al Tahuantinsuyo para servir al Inca, ¿no? Ellos eran los mitimaes, eran trasladados de un lugar a otro para colonizar o para realizar algún trabajo en otro lugar, ¿sí? O en otro territorio del Inca, ¿sí? Muy bien, ellos eran los mitimaes, ¿sí? Personas que se trasladaban de un lugar a otro. Bien, y por último están los yanaconas, chicos. Vamos a ver quiénes eran los yanaconas. Bien, aquí están los yanaconas, chicos. Bien, ellos son los yanaconas. Los yanaconas eran los sirvientes del Inca, nada más, ¿sí? Eran los sirvientes. Ellos vivían en el palacio con el Inca, sí. Ellos eran los sirvientes, eran prácticamente los esclavos y ahí vivían hasta que morían. Una vez que entraban a trabajar con el Inca, los yanaconas nunca más volvían a ver a su familia, porque se quedaban a vivir y a servirle al Inca, ¿sí? Ahí vivían con él en el Inca, ¿sí? En el palacio con el Inca, servían a la familia del Inca. Eran los empleados, ¿no? Del Inca. Ellos eran los yanaconas. Lo cargaban, le servían sus alimentos, cocinaban. Bien, ellos eran los yanaconas. Bien, entonces hemos visto a los jatunrunas, que eran los campesinos del imperio del Tahuantinsuyo. Los mitimaes, los que se trasladaban de un lugar a otro para colonizar, ¿sí? Territorios o para trabajar en algún territorio del Inca, ¿sí? Donde la mayoría eran esclavos o de repente prisioneros de alguna guerra, ¿no? Y los yanaconas, que eran los sirvientes de por vida del Inca, de por vida del Inca. Bien, muy bien, mis niños. Entonces ya hemos visto las tres clases sociales, cómo se dividió el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, ¿sí? La jerarquía que hubo en el Tahuantinsuyo, la nobleza, la realeza, donde estaba la familia del Inca Lapanaca, la nobleza, nobleza de sangre, nobleza de privilegio, y el pueblo, los Hatunruna, los campesinos, los mitimaes, los que se trasladaban, sí, de un lugar a otro, y los yanaconas, los sirvientes. Bien, muy bien, mis niños. Ahora vamos a ver las actividades económicas, cómo se sustentaban los incas, cómo se alimentaban, de qué vivían, cómo sobrevivían. ¿Sí? Bien, muy bien, mis preciosos. Seguimos. Vamos a ver actividades económicas. La agricultura fue la base de su economía, siendo la papa, el maíz, los productos que se cultivaron principalmente, ¿no? Se sembraron además la palta, el camote, la quinoa, el ají, la oca y la yuca. Bien, como les repetía, ¿recuerdan? Los jatunrun eran los campesinos. Bueno, habían un montón de jatunrunas por todo el imperio, porque la agricultura, chicos, era la base principal del Tahuantinsuyo. Si no había comida, no se alimentaba el pueblo, chicos, ¿sí? Ahí no había metro, totus, ¿no? Ahí no se compraba, se trabajaba, todo era la agricultura, chicos. Sí, la agricultura. Bien, entonces se sembraba, dice, palta, oca, maíz, yuca, muchos productos, ¿sí? Alimenticios para el Tahuantinsuyo, ¿sí? Muy bien. También ellos criaron animalitos, no solamente comían yuca, camote, ají, oca, papa, ¿no? También criaron a los animalitos, como son la llama, el guanaco y la alpaca, ¿no? Su carne, que fue muy importante. Sí, chicos, la carne de estos auquénidos tenía muchas proteínas. Sí, por eso que los incas eran fuertes, pues niños, ¿sí? Muy bien, mis preciosos. Muy bien. También, como sabemos, ustedes saben que se trabajó el oro y la plata, que no fue muy importante para los incas. No, no fue muy importante, ¿no es cierto? Entonces, pero también trabajaron el oro y la plata, que era lo que se ponían los incas, los accesorios, los brazaletes, sus orejeras, sus pecheras, sus protectores, ¿no? Muy bien, trabajaron el oro, la plata, ¿sí, mis niños preciosos? Sí, y el cobre. También por ahí el bronce y hicieron algunos adornos. También platos, vasos, sus utensilios también eran de oro y de plata. Sí, mis niños, pero ellos no le daban mucha importancia al oro y la plata.
La base principal era la agricultura, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora, como ya sabemos que la agricultura fue lo más importante para los incas, vamos a ver ahora qué era un ayllu. Ahí dice en nuestro libro un ayllu. Vamos a ver qué era un ayllu. Vamos a leer primero. El ayllu estuvo formado por familias unidas por diversos vínculos, ya sea este de sangre, por descender de un mismo antepasado o compartir un lugar de origen. ¿Sí? Vamos a ver. El jefe era el curaca. También fue la base de la economía, ya que compartían el trabajo de las tierras para asegurar el sustento. Mis niños, el ayllu era un lugar, como decir, una comunidad, un pueblito de los pobladores del pueblo, ¿no? De los habitantes del Tahuantinsuyo. Bien, eso era un ayllu, un grupo de familias. ¿Sí, chicos? Muchas familias, muchas de ellos eran primos, entre ellos estaba el abuelo, más allá estaba el bisabuelo, el tío. La mayoría de ellos eran familias o descendientes también, ¿no? De los demás familiares, ¿no? De repente ahí estaban viviendo los nietos, los bisnietos, o ahí entre ellos vivían papá, mamá, hijos. En otra familia, los primos, los sobrinos, más allá los tíos. Era un grupo de familia. La mayoría eran familia, niños, y entre ellos se ayudaban, entre ellos compartían todo el trabajo, chicos. Sí, entre ellos se ayudaban, un ayllu se ayudaba. Si a uno de ellos se le caía de repente el techo de su casa, todos tenían que salir a ayudar. Si de repente uno de ellos decía, quiero cosechar, por favor, ¿me pueden ayudar? Todos venían a ayudar. Y nuevamente si otra persona decía, ahora me toca que me ayuden a mí, iban y lo ayudaban. Entonces el ayllu era un grupo de personas, sí, unidas por vínculos, ¿no? La mayoría eran familia y era la base de la sociedad de los incas, porque ellos trabajaban en unión y en algunas ocasiones ellos iban a trabajar a las tierras, ¿sí? Que se denominaban tierras del Inca, tierras del Sol y, ¿sí? Tierras del pueblo, ¿sí? Eso ya más adelante les voy a explicar. Entonces, el ayllu fue la base más importante de la sociedad del Tahuantinsuyo, porque si no hubiera habido unión entre las personas, entre el Tahuantinsuyo, entre las personas que vivían en el Tahuantinsuyo no hubiera surgido, mis niños. Bien, entonces ya sabemos que es un ayllu, ¿no es cierto, mis niños? Muy bien. La mayoría de ellos estaban unidos, ya saben, por vínculos de sangre, ¿no? Parentesco, ¿sí? O también económico porque trabajaban en equipo, ¿sí? Para conseguir un bien común, ¿sí? Para todos, para todos. Si todos se beneficiaban, si sembraban, todos se beneficiaban. Si ayudaban a construir una casa, todos se beneficiaban porque de ahí le tocaba construir otra casa y todos ayudaban. Entre todos se ayudaban. Esto era un ayllu, mis chicos bellos y preciosos. Muy bien. Entonces, hemos escuchado la hermosa y bella explicación de cómo fue el Tahuantinsuyo, cómo era vivir en el hermoso territorio de los incas. ¿Sí, mis niños? Bien, entonces espero que me hayas entendido y te haya gustado la explicación del capítulo 13. Bien, entonces, luego te voy a mostrar lo que vas a copiar en tu cuadernito. Así que tú ya ten lista tu fecha de tu cuaderno, ¿sí? Y el título del día de hoy. Ya luego te muestro lo que vas a tener en tu cuadernito, ¿sí? Y luego ya volvemos para realizar el desarrollo y explicación del libro. ¿Sí, mis chicos? Muy bien, entonces nos vemos para el próximo capítulo. Chao, mis niños bellos y preciosos. Chao, papitos. Cuídense, cuídense, mis bellos.